¿Qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas. Después de ya varios meses en que no he grabado ni un video de ninguno de los temas que abordo en el canal, voy a retomar este hobby dando inicio a una serie de videos en el que voy a mostrar el solucionario de la guía de autoestudio de matemáticas para el ingreso a la UNAM en el año 2020. En primer lugar, una disculpa para todas las personas que han estado preguntando hace algunas semanas por este curso. Realmente lo estoy iniciando como con 2 semanas de retraso. Ya tengo la mayor parte de la guía resuelta, sin embargo no había tenido tiempo para iniciar las grabaciones y por lo tanto, como les digo, doy inicio al curso, a las grabaciones, con aproximadamente o por lo menos 2 semanas de retraso. Hay varias cosas que comentar en esta guía. La primera que puedo mencionar, como les dije en la guía del año pasado, la UNAM acostumbra a repetir muchos ejercicios de las guías que han presentado en años anteriores. Y ese es el caso de esta guía también. Además de que he podido identificar ejercicios que aparecían en la guía de ingreso del año pasado, también pude identificar algunos ejercicios que aparecen en el examen, o más bien que aparecen en la guía o en los exámenes modelos que estoy resolviendo para el ingreso a la uni. Por lo tanto, les tengo que recomendar que revisen tanto los videos de solucionario de UNAM como los de la uni, ya que los ejercicios que resolví en esas otras guías no planeo volverlos a explicar en estas para ahorrar tiempo. Para esta guía he tomado el tiempo de marcar cuáles son los ejercicios que están resueltos en otra guía, así como también anotar qué número de ejercicio era en la guía anterior y qué respuesta, cuál es la respuesta correcta. Terminando entonces con esta pequeña introducción, vamos a pasar a resolver los ejercicios, iniciando con el tema de aritmética. En el tema de aritmética no encontré ejercicios que se repitieran respecto a la guía anterior. Sin embargo, sí he visto ejercicios que se repiten respecto a guías de años anteriores al año pasado. Como por ejemplo el que tenemos en el ejercicio 2, que ya es un clásico que aparezca en la guía de la UNAM. Vamos a proceder a resolver entonces estos ejercicios. Como dije en los videos del año pasado, el examen que se realiza en la UNAM León, tengo entendido que no permiten el uso de calculadora. Por lo tanto, para este tipo de ejercicios que tenemos en esta primera parte, que son de operaciones aritméticas, es necesario que manejen muy bien lo que se llama jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones es para ver qué operación se realiza primero. Por ejemplo, si en una operación hay sumas, multiplicaciones y divisiones, hay que saber qué se realiza primero. También hay que manejar lo que son los signos de agrupación, como los corchetes, los paréntesis y las llaves, ya que también importan a la hora de identificar una jerarquía de operaciones. Para explicar esta parte, entonces, nosotros tenemos aquí un corchete. Esto que tenemos por acá es un número, solo que ese número aún no ha sido calculado, está representado por una operación. Y ese número se está multiplicando por estos dos que tenemos aquí, y luego dividiendo por lo que tenemos aquí entre corchetes, que es también otro número, solo que este número no se ha identificado porque lo estamos expresando con una operación. Cuando se realice la operación ya sabemos cuál es el número que tenemos ahí. Esa es la idea de la jerarquía de operaciones. Cuando hay corchetes y paréntesis, se van realizando desde el paréntesis más interno dentro de la operación. Por ejemplo, para el caso de esta parte, dentro del corchete tenemos 3 paréntesis y ambos son del mismo nivel. Podemos ver que no hay otro dentro de ellos, son del mismo nivel. Por lo tanto, se puede resolver cualquiera de ellos primero
y cuando estén resueltos lo que nos va a quedar es el producto de 3 números. En el caso del primer corchete tenemos aquí, es algo distinto. En el caso del primer corchete tenemos una suma de dos cantidades que están entre paréntesis. Estas cantidades todavía no las conocemos porque están expresadas en una operación aritmética que hay que resolver primero para luego realizar la suma. Esa es la idea entonces de la jerarquía de operaciones. Hay operaciones que se realizan primero, es la idea. Por lo tanto, ya que esto está dentro de paréntesis, se va a realizar primero para luego sumarse con esto que está entre paréntesis también. Así que podemos resolver estos dos elementos primero. 9 menos 4 nos va a dar a 5 y menos 10 más 3 nos va a dar a menos 7. Pueden ver que aquí escribí ya la operación total. En la siguiente operación tenemos que este resultado lo multiplicamos por esta cantidad, que en realidad es una multiplicación. 6 por menos 5 nos da menos 30. Y luego estos dos elementos se van a dividir entre el resultado de esta operación, donde tenemos tres cantidades entre paréntesis. Así que primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis. 12 menos 8 nos da 4, 6 menos 9 menos 3 y 95 menos 90 nos da 5. Seguimos teniendo corchetes y paréntesis, así que hay que atender primero esto. Y aquí tenemos una resta entre paréntesis. Este podría ser un caso en el que algunas personas pueden equivocarse si no manejan la jerarquía de operaciones. Aquí tenemos 5 menos 7 por menos 30. Uno podría pensar que primero se resuelve la multiplicación. Por lo tanto, tomaría 7 por menos 30. Sería un error porque tenemos un signo de agrupación que nos indica que primero tenemos que saber cuánto es 5 menos 7 y ese resultado lo vamos a multiplicar por menos 30 y luego ese resultado lo vamos a dividir entre esta operación. Dentro de este corchete tenemos un producto de 3 números. Como está entre corchete, se resolverá primero antes de que se realice esta división, quedándonos de esta forma. Ahora tenemos las operaciones de multiplicación y división. Las operaciones de multiplicación y división son del mismo nivel jerárquico. Lo mismo en el caso de la suma y la resta. Como son del mismo nivel jerárquico, la orden o la regla dice que se resuelven de izquierda a derecha. Por lo tanto, no pueden cometer el error de primero realizar la división y luego multiplicarlo, ya que el orden es que primero el 2 se multiplica por el menos 30 y luego se divide entre menos 60, quedándonos 60 entre menos 60, que es igual a menos 1. Y la respuesta es el inciso B. En el caso del segundo ejercicio, tenemos un problema que se resuelve con una propiedad de potencia. Estamos sumando 3 veces el mismo número, así que esto lo podemos escribir como 3 veces 3 elevado a la 11, porque lo estamos sumando 3 veces. Y existe una propiedad de las potencias que nos dice que cuando se multiplican dos números o dos cantidades que tienen la misma base, solamente se suman los exponentes. De manera que aquí tenemos la base 3 en ambos elementos. Tenemos por un lado el exponente 1, 3 a la 1, y por otro lado 3 a la 11. De manera que si sumamos los exponentes tendríamos 3 elevado a la 1 más 11, que es 12. Y la respuesta sería el inciso C. En el caso del ejercicio 3 tenemos aquí toda la operación entre corchetes. Tenemos 5 menos 4. Sin embargo, este 4 está multiplicando por algo que tenemos dentro de paréntesis. Por lo tanto, como esta multiplicación es de mayor preferencia, jerárquicamente hablando, que el menos, antes de realizar esta resta, tenemos que haber multiplicado el 4 por esta cantidad. Pero esa cantidad aún no la conocemos. Está entre paréntesis y encierra dentro ciertas operaciones. Por ejemplo, tenemos aquí una división.
una fracción es una división, y dentro de ella tenemos una fracción potenciada, elevada a un exponente 2. La potenciación es de mayor orden jerárquico, está por encima de todas, por lo tanto sería lo que se resuelva primero. De manera que un medio elevado a la 2 nos va a dar a un cuarto. Vamos a ir resolviendo ya. Seguimos teniendo el menos 4 multiplicado por una cantidad que todavía no conocemos porque sigue siendo una operación. Y tenemos en el numerador un cuarto menos 1 y en el denominador un medio menos 1. Lo que tenemos en el numerador es una cantidad y lo que tenemos en el denominador es otra, que se pueden trabajar de manera paralela. Por lo tanto, podemos saber cuánto es un cuarto menos 1, que es menos 3 cuartos, y en el denominador un medio menos 1 menos un medio. Ahora tenemos una división de dos fracciones. Recuerden que la división de fracciones es equivalente a la primera fracción, que sería el numerador menos 3 cuartos, multiplicado por la fracción denominador invertida. Si nosotros invertimos menos un medio, nos queda menos 2 sobre 1. Y si simplificamos, nos quedaría 3 medios. Voy a hacer una pausa para reflejar esto. Nosotros tendríamos menos 3 cuartos multiplicado por menos 2 sobre 1, que es un medio invertido. Simplificamos el 2 con el 4, sacamos mitad y nos quedaría menos 3 por menos 1 igual a 3 y 2 multiplicado por 1 igual a 2, que serían 3 medios. Llegado a ese punto estamos multiplicando menos 4 por 3 sobre 2. Podríamos simplificar el 4 con el 2, sacándole mitad, y nos quedaría menos 2 por 3, que es menos 6. Y 5 menos 6 nos da menos 1, por lo que la respuesta es el inciso D. Pasamos al ejercicio 4, donde vamos a plantear nuestra primera ecuación. Dice que en la sustracción a menos b igual a c, la suma del minuendo, sustraendo y diferencia es 32. ¿Cuál es el valor del minuendo? Hay que conocer aquí los nombres de las partes de una sustracción. A la cantidad que se le está restando se le llama minuendo. Por lo tanto, la A es el minuendo. La cantidad que se está restando se llama sustraendo. Por lo tanto, la B es el sustraendo. Y el resultado de la resta se llama diferencia. Por lo tanto, la C se llama diferencia. Y la suma de estos tres elementos vale 32, según lo que nos dice el enunciado. Por lo tanto, A menos B es igual a C. Y la suma de los tres elementos es 32. El minuendo, recuerden que es la A. Por lo tanto, en la primera ecuación podemos despejar la A o simplemente recordar que si se suma el sustraendo con la diferencia, nos va a dar al minuendo. El sustraendo más la diferencia es igual al minuendo. Si sustituimos que la A o que el minuendo es igual a la suma de la diferencia con el sustraendo, lo sustituimos en la segunda ecuación, vamos a tener que 2 veces el minuendo es igual a 32. Por lo tanto, si ese 2 lo pasamos a dividir al miembro derecho de la ecuación, vamos a tener que el minuendo es 16. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Ejercicio 5. De una finca de 6.300 hectáreas se venden primero 5 sextos de los 2 tercios y más tarde 2 novenos de los 5 séptimos de los 9 quintos. ¿Cuántas hectáreas quedan? Para este ejercicio no dejan claro si luego de quitar la primera parte, la segunda parte que quitan, se efectúa la operación o la resta basándonos en las 6.300 hectáreas que tenía inicialmente. No lo dejan claro, pero podemos hacerlo así. Primero tenemos 6.300 hectáreas y a esto le restamos 5 sextos de los 2 tercios. Si no recuerdan cómo se averigua la porción de una cantidad, simplemente la cantidad original
se multiplica por las porciones. Una fracción es una porción, es decir, una parte de algo. Si nosotros decimos 5 sextos, quiere decir que es una porción de 5 pedazos de los 6 en los que podría estar dividido. Y aquí 2 pedazos de los 3 en los que podría estar dividido. Y cuando dicen 5 sextos de los 2 tercios, simplemente es el producto de las dos fracciones. Si realizan esta resta, entonces lo que quedó es 2.800 hectáreas. Luego de eso, de esas 2.800 hectáreas, se restan los 2 novenos de los 5 séptimos de los 9 quintos, basándonos en el tamaño original o en la cantidad original de hectáreas, que eran 6.300, quedándonos solamente 1.000 hectáreas. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. ¿Qué pasaría desde mi punto de vista, como sería mejor planteado el ejercicio? Es que una vez que se efectúa la primera venta, lo que nos quedó son 2.800. Y la segunda porción que se vende debería de estar basado en la cantidad de hectáreas que nos quedaron luego de la primera venta. No podemos basar lo que vamos a repartir de un terreno pensando en lo que teníamos antes de vender. No se podría, no tendría lógica. Sin embargo, si lo hiciéramos de esa forma, el resultado sería 2.000 hectáreas y no hay ninguna de esas opciones. Por lo tanto, yo asumí que lo que trataban de decir en el ejercicio era que esto que venden luego, la segunda venta, lo hacían pensando en la cantidad de hectáreas originales. Por lo tanto, lo dejé así. Pasamos al ejercicio 6. Un dispositivo electrónico que costó 1.250 se vende por 2 quintos del costo. ¿Cuánto se pierde? 2 quintos del costo, como les dije antes, una fracción quiere decir una porción de algo. 2 quintos quiere decir 2 de las 5 partes en las que podría estar dividido. Si nosotros dividimos 1.250 entre 5 partes, vamos a ver que cada parte es de $250. Por lo tanto, 2 veces esas 5 partes equivalen a $500. Escrito de manera de operación, 2 quintos de 1.250 son $500, que es lo mismo que decir 2 veces 250. ¿Cuánto se pierde? Esta operación sería que el precio de venta es igual al costo más la ganancia. Si se vendió en 500, eso debe ser igual al costo 1.250 más la ganancia. Si de aquí despejamos la ganancia, vemos que la ganancia es menos 750, porque no hubo ganancia. Lo vendimos en un precio más barato que lo que nos costó, por lo tanto es pérdida, menos 750. Y la respuesta es el inciso D. Hago una pausa para decir algo sobre esta guía, especialmente en lo que va de aritmética, que podría felicitar a la gente que organizó estos ejercicios, porque le han metido algo de cálculos o algo de operaciones que tienen bastante que ver en la vida real, cosa que no ocurrió con la guía del año pasado, que realmente no mostraban nada en el que los alumnos pudieran dedicar algo de tiempo al razonamiento para resolver los ejercicios. Eso es algo que me pareció bastante bueno de esta guía y que lo he visto en varios ejercicios de aritmética y de álgebra. Seguimos entonces al ejercicio 7. Un corredor hace 100 metros en 10 segundos y otro hace 200 en 22 segundos. En una carrera de 5 kilómetros, ¿qué tiempo de ventaja obtiene el corredor ganador? Obviamente que aquí se supone que ellos no se van a cansar en 5 kilómetros y no van a reducir su velocidad. Por lo tanto, lo que hay que conocer es qué velocidad tiene cada uno, para saber en cuánto tiempo cada uno recorre 5 kilómetros y a ver quién lo hace primero y en cuánto tiempo. De las clases de física,
Ustedes son bachilleres, por lo tanto saben cómo se calcula la velocidad cuando conocemos la distancia y el tiempo. La velocidad del primer corredor es distancia entre tiempo. 100 entre 10 igual a 10 metros por segundo. Y en el caso del segundo corredor, 200 entre 22, si simplificamos, es como 100 sobre 11 metros por segundo. Esas son las velocidades. Luego necesitamos saber quién terminó la carrera primero y en cuánto tiempo. Es decir, necesitamos conocer tiempo. El tiempo es distancia dividido entre velocidad. Por lo tanto, el tiempo del primero sería 5000 metros, que son 5 kilómetros, dividido entre 10, lo cual es igual a 500 segundos. Y en el caso del segundo corredor serían 5000 metros dividido entre 100 sobre 11, que nos da 550 segundos. ¿Quién ganó la carrera? El corredor 1, porque la hizo en menos tiempo. ¿Qué tiempo de ventaja obtuvo el ganador? 500 menos 50, o más bien 550, que es el que perdió o el que hizo más tiempo, menos 500 nos da 50 segundos de diferencia. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. Ejercicio número 8. En este ejercicio me parece que también no dejaron claro muchas cosas. Tuve prácticamente que resolverse como si se tratara de un ejercicio más bien de álgebra y no como un ejercicio de aritmética de regla de 3 simple. Tuve que meterle algo de álgebra hablando de plantearlos con variables. Dice que una familia de 6 miembros tiene víveres para 24 días, pero como recibieron la visita de un tío y su esposa, es decir, 2 personas, los víveres se terminaron 5 días antes, es decir, en 19 días. Calcule cuántos días duró la visita de los esposos. Para esto entonces, X sería una variable que hace referencia a los días sin visita y Y sería los días con visita. La cantidad de víveres, que no conocemos cuánto es, cuántas raciones digamos, dividido entre 6 nos da para 24 días. Por lo tanto, V, que son la cantidad de víveres o la cantidad de raciones, dividido entre 6 nos da 24. Si de aquí despejamos la variable V, la cantidad de víveres, obtenemos que la cantidad de víveres es 144. Podemos decir 144 raciones o platos de comida tal vez. Por lo tanto, existe una ecuación que nos dice que la cantidad de días sin visita más la cantidad de días con visita suman en total 19 días, porque dice que cuando hubo visita los víveres se terminaron 5 días antes que 24, o sea 19 días. Esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación sería una que nos relacione la cantidad de víveres con los días de visita. 6 personas multiplicados por la cantidad de días sin visita más 8 personas multiplicado por la cantidad de días con visita tienen que dar un total de 144 víveres o 144 platos de comida. Espero que en esta parte les quede claro. Aquí estamos sumando el consumo de víveres. Aquí solamente días. Días sin visita más días con visita, un total de 19. Y aquí 6 personas, porque hubo una cantidad de días en que no hubo visita. Por lo tanto, cuando no hubo visita, 6 personas por esos días, más cuando sí hubo visita, 8 personas por esa cantidad de días, lo que comían entre estas 6 y estas 8 personas, y debe dar un total de 144 víveres, que es de lo que se disponía. De manera que nos queda un sistema de ecuaciones, de 2 ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a resolverlo despejando una incógnita de la primera ecuación. En este caso voy a despejar la y, que sería 19 menos la x. Ya que se despeja esta ecuación,
o esta variable la podemos sustituir en la segunda ecuación, de manera que nos quedaría que 6x más 8 veces y, pero la y vale 19 menos x, es igual a 144. 6x, y ahora vamos a multiplicar 8 por 19, sería 8 por 19, 152, más por más es más, y luego más 8 por menos x nos da a menos 8x, igual a 144. Luego tendríamos 6x menos 8x, nos queda menos 2 veces x, igual 144, y este 152 positivo, al moverlo al lado derecho va negativo, por lo tanto se resta 144 menos 152, igual a menos 8. Luego despejamos la x, el menos 2 pasa a dividir al menos 8, es igual a 4 positivo, porque menos entre menos nos va a dar más. De manera que la cantidad de días sin visita son 4. Si solamente fueron en total 19 días y 4 fueron sin visita, obviamente 15 fueron con visita. La pregunta dice, ¿cuántos días duró la visita de los esposos? Ya sabemos que que sería 15 días. Por lo tanto, el inciso D sería la respuesta. Este sería el primer ejercicio que me pareció interesante en esta guía. Pasamos al ejercicio 9. Tengo pensado llegar al ejercicio 20 o resolver 20 ejercicios por cada uno de los videos que suba. Ejercicio 9. En este ejercicio también como que le faltó algo de lógica en la redacción. Más o menos ahí llegué a interpretarlo para dar con una de las respuestas que me ofrecen como opciones. El precio de costo de una computadora es 150. ¿Qué precio se fijó para su venta al público, sabiendo que si al venderla se hace dos descuentos sucesivos de 15 y 20%, y todavía se estará ganando el 44% del 20% del precio de costo? Aquí el problema que yo encontré en el diseño o en la redacción es lo de dos descuentos sucesivos de 15 y luego 20. Me pareció esto raro porque realmente cuando uno va a una tienda, si a uno le dicen te voy a rebajar el 15% y después no dicen que van a rebajar el 20% y van a hacer ambas rebajas, pues. Es decir, yo llego a comprar algo que vale 100 córdobas, me rebajan el 15% y entonces esto ahora me lo van a dar en 85 y luego me van a decir te voy a rebajar 20% más y por lo tanto me va a quedar en 65. No pasa así. Lo que sí podría pasar es que me dan el 15, yo me niego a comprarlo y entonces me dan el 20. Por lo tanto yo lo compraría en 80%. Eso es lo que me pareció raro. La interpretación que yo le doy es que, como estamos hablando de porcentajes, en primer lugar, calcular la ganancia. Dice que es el 44% del 20% del precio de costo. El 44% es 0.44, hablando en números reales, y el 20% es 0.2. Una pausa para recordarles algo sobre esto que menciono en la guía de autoestudio del año pasado. Los porcentajes se podría decir que son números fraccionarios que representan un tanto respecto a 100, una cierta cantidad o una porción respecto a 100. Por ejemplo, el 44% es 44 de 100, que si nosotros realizamos esta división nos da 0.44. Esta es la representación en número real de 44%. Esta es la representación en fracción de 44%. O sea que esto, 44%, se puede representar como esta fracción o como este número real. Dicho eso, entonces el 44% del 20% se multiplican, así se realizan, se van multiplicando, de el precio de costo, se multiplica. Y eso nos da 13.2. Esa sería la ganancia. Y ahora la interpretación de los descuentos sucesivos.
En el primer descuento el producto costaba un 100%. El 100% íbamos a pagar por el producto, pero nos descontaron un 15%. Por lo tanto, ahora el producto nos va a costar 85%. En el segundo descuento, ya el producto nos costaba 85% y nos van a restar el 20%, pero basado en el precio que ya habíamos logrado, digamos. Ya habíamos logrado que nos lo dieran en 85%. Ahora la rebaja será de un 20% basado en ese 85%. 85% menos el 20% de ese 85%, nos quedaría el producto en 68% del precio original. Y con esto podemos plantear una regla, podríamos plantear una regla de 3 simple, ya que el 68% es 163.2, que es el precio en que lo vendimos. Este precio 163.2 se obtuvo de sumar el precio de costo 150 con 13.2, que es la ganancia. Si 68%, que es el porcentaje en que lo vendimos, equivale a 163.2, ¿cuánto será el 100%? Esa es la variable. Como a mayor porcentaje, mayor cantidad de dinero, entonces se trata de una proporcionalidad directa. Por lo tanto, multiplicamos en cruz. Y el valor de X será calculado. Si multiplicamos en cruz, tenemos 163.2 por 100 y lo dividimos entre el otro número, que es el que se cruza con la X. Realizan la operación y obtienen que el precio que se fijó fue de 240. Voy a hacer una pausa para recordarles de un método práctico para la regla de 3, sea simple o compuesta, pero se ocupa principalmente para la regla de 3 compuesta. El método consiste en colocarle un signo más o un signo menos arriba o abajo en dependencia de la proporcionalidad que una columna tenga respecto a la columna de la variable. Vean que nosotros aquí en una regla de 3 simple tenemos dos columnas, la columna de porcentaje y la columna de dinero, digamos. La regla de 3, más bien la regla o el método práctico, dice que siempre se va a colocar un signo más al valor conocido en la columna de la variable, por lo tanto le colocamos un signo más. Y dice el método práctico que vamos a ir comparando qué tipo de proporcionalidad existe entre cada columna respecto a la variable. Las proporcionalidades pueden ser directa o inversa. Si el valor de la columna crece y el de la variable también crece, entonces es proporcionalidad directa. En caso contrario, si una crece y la otra disminuye, se llama proporcionalidad inversa. Para este caso, si hablamos de mayor porcentaje, se trata de mayor cantidad de dinero, por lo tanto ambas crecen. Si una crece, la otra también. Por lo tanto, se trata de una proporcionalidad directa. Ahora, cuando se trata de una proporcionalidad directa, se coloca un signo más en la parte de abajo y un signo menos en la parte de arriba. Y dice que el valor de la variable que estamos buscando, el valor desconocido, va a ser igual al producto de las cantidades que tengan más. En este caso, el 100 tiene un más y el 163.2 tiene un más, dividido entre las cantidades que tengan menos. En este caso el 68 es el único que tiene menos. Ese sería el método práctico. Cuando se trata de que una columna tiene, digamos esta columna tuviera proporcionalidad inversa respecto a la columna de la variable, entonces se coloca el signo más arriba y el signo menos abajo. Pasamos entonces al ejercicio 10. La respuesta es el inciso C en el caso del 9. Y en el ejercicio 10 tenemos aquí que un comerciante compra un artículo a una fábrica y le hacen un descuento del 25% del precio de lista. ¿Qué tanto por ciento del precio de lista debe fijar para su venta? De tal manera que haciendo un descuento del 20% gane el 25% del precio de venta.
Aquí hay varios conceptos que hay que interpretar. Tenemos precio de lista y tenemos precio de venta y tenemos descuento. La forma que tengo o la interpretación que yo le doy a lo que es un precio de lista, un precio de lista está compuesto tanto por el costo más la ganancia más el descuento. El precio de lista se podría decir que es ese precio que uno ve que le colocan a un producto. Sin embargo, cuando uno llega a comprarlo y pide un descuento, si nos dan un descuento, el precio en el que lo compramos, ese es el precio de venta o el precio de compra en el caso del comprador. Ese es el precio de venta. En este sentido, lo que les quiero decir es que el precio de venta no necesariamente es el precio que le ponen en la etiqueta, sino que puede ser menor cuando nos dan descuento. El precio de venta es el precio en el que se ejecuta la venta. Si se da el caso de que el producto tiene un precio y no nos dan rebaja, no tiene descuento, entonces el precio de venta coincide con el precio de lista, coincide con el precio de la etiqueta. Espero haberme dado a entender. Por lo regular en los comercios, en los grandes comercios, el precio de lista siempre tiene cierta cantidad de descuento. Por lo tanto, no coincide el precio de venta con el precio de lista, porque nosotros lo compramos en una cantidad menor a la cantidad que se nos muestra en la etiqueta o en el precio. Para este ejercicio nos hablan de un descuento, 20%, y de una ganancia que tiene que ser de 25%, y de un precio de costo que dicen que es que nos hicieron una rebaja, por lo tanto nosotros ya no pagamos 25% al fabricante, ya no pagamos el 100% al fabricante, sino que pagamos el 75%. Por lo tanto, el precio de lista viene a ser de un 120%, el que vamos a fijar nosotros para la reventa. 120% del precio que nos dio el comerciante, el fabricante. Vean bien que este ejercicio se plantea como que soy un comerciante, le compro a la fábrica o al distribuidor general, él me hace un descuento y yo voy a ponerle un cierto precio para que exista cierta ganancia. En este ejercicio entonces se me hacía importante aclarar estos conceptos para que realicemos la comprobación. Si se fijó como precio de venta, imaginen, yo puse este precio, llega alguien a comprar y yo de entrada, porque el cliente lo pide un 20% de descuento, entonces ese va a ser el precio de venta. Yo lo voy a vender en 100%. El precio de lista es 120 porque es el que aparece ahí en la etiqueta del artículo, pero el precio de venta, que es en el que se ejecuta la venta, que es lo que me pagaron por él, es 100%, porque yo desconté 20. Ahora estoy garantizando lo que el ejercicio me dice, que tengo un 25% de ganancia respecto al precio de venta. Sí lo estoy garantizando, ya que este 100% está conformado por lo que me costó el producto, que fue un 75%, y la ganancia, que fue un 25%. 25%, valga la redundancia, 25% es el 25% de 100. Por lo tanto, sí estoy cumpliendo con esto. Y para finalizar este ejercicio, finalizar las aclaraciones de los conceptos, el precio de venta está compuesto solamente por el costo más la ganancia. En cambio, el precio de lista está conformado por el precio de costo, la ganancia y ya tener calculado el descuento que queremos ofrecer. Dicho de otra manera, el precio de lista también podríamos decir que está conformado por el precio de venta más el descuento. Con eso cerramos el ejercicio 10. Entonces la respuesta es el inciso C y pasamos al ejercicio 11, donde tenemos un ejercicio sobre
fracciones. Dice que los 13/5 de litro de vino sirven para llenar 5/8 de una botella. Cuando nos hagan falta 3/7 litros para llenar la misma botella, ¿qué fracción de la botella estará llena? Dé como respuesta la suma de las cifras del numerador. En primer lugar, vamos a necesitar saber cuántos litros caben en esta botella. Por lo tanto, si 13/5 litros equivalen a 5/8 de la botella, X litros, o más bien cuántos litros, hacen una botella completa. ¿Qué tipo de proporcionalidad es? A más litros, o más bien a más botellas, se requieren más litros. Por lo tanto, si uno crece, el otro también, y se trata de una proporcionalidad directa. Recuerden lo que les mencioné del método práctico. El valor de la variable es igual al producto de las cantidades que tengan más, en este caso van a estar cruzadas, 13/5 por 1, nos va a dar 13/5, dividido entre las cantidades que tengan menos. Por lo tanto, 5/8. Tenemos una división de fracciones. Recuerden que se multiplica la fracción del numerador por la fracción del denominador invertida. Si invertimos 5/8, nos queda 8/5. Y si realizamos la multiplicación de 13/5 por 8/5, nos va a dar a 104 sobre 25. Esa es la cantidad de litros que ocupa una botella. Luego dice el ejercicio, cuando nos falten 3/7 litros para llenar la botella, ¿qué fracción de la botella estará llena? Para saber qué fracción está llena, simplemente al total de la botella o a la cantidad de litros que requiere la botella, le restamos lo que falta. Y así sabemos cuánto se ha llenado. De manera que lo que se ha llenado es 653 sobre 175. Esa es la porción que se ha llenado. El ejercicio nos pide como respuesta la suma de las cifras del numerador, que serían 6 más 5 más 3, que dan igual a 14. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. El ejercicio 12 también fue un ejercicio en el que tuve que recurrir a plantearlo como álgebra para poderlo resolver. No sé si existe alguna manera de hacerlo utilizando solo operaciones aritméticas sin involucrar variables. No pude hacerlo de esa forma, sin involucrar variables. Por eso digo que tuve que recurrir a álgebra. Dice que un reservorio, me imagino que un reservorio es algo así como un estanque, puede ser llenado por dos grifos, el grifo A y B. El grifo A llena el reservorio en 10 horas, mientras que B lo hace en 9 horas, más que empleando los dos grifos A y B. ¿En cuánto tiempo se llena el reservorio utilizando solo el grifo B? Para este tipo de ejercicio necesitamos saber el caudal o el aporte que hace cada grifo al reservorio por hora. El caudal es una relación que existe entre el volumen respecto al tiempo. El volumen, en este caso el volumen de agua respecto al tiempo, o el volumen de agua que se aporta respecto al tiempo. Y el cálculo es similar al que hacíamos con el de la velocidad. El grifo A llena el reservorio en 10 horas, por lo tanto un reservorio en 10 horas, 1 sobre 10. Ese es el caudal. El grifo B tarda una cantidad desconocida de horas, X horas. X sería la cantidad de horas que tarda el grifo B. Por lo tanto, el grifo B tiene un caudal de un reservorio en X horas, 1 sobre X. Luego entonces tenemos que saber en cuánto tiempo lo llenan el grifo A y el grifo B juntos, porque eso nos involucraría en una segunda ecuación. El grifo A más el grifo B simplemente se suman lo que aportan cada uno para saber cuánto aportan juntos. 1/10 más 1 sobre X, lo cual nos da a X más 10 sobre 10X. Este es el caudal de ambos grifos juntos. Al igual que cuando resolvíamos los ejercicios de
distancia, tiempo y velocidad. Cuando queríamos saber la distancia, más bien cuando queríamos saber el tiempo y conocíamos la distancia y la velocidad, ya vimos un ejercicio así antes, lo que hacíamos era dividir distancia entre velocidad y eso nos daba tiempo. En este ejercicio también se nos pide que averigüemos el tiempo, solo que aquí se trata de volumen y caudal. En este ejercicio el volumen hace referencia a la distancia y el caudal hace referencia a la velocidad, ya que es volumen por tiempo. Es la velocidad que toma llenar cierto volumen en cierto tiempo. Por lo tanto, siguiendo este mismo principio, si queremos saber el tiempo en el que se va a llenar un reservorio, usando este caudal de ambos juntos, sería un reservorio dividido entre el caudal de ambos juntos, es decir, 1 entre el caudal de ambos juntos, que es x más 10 sobre 10x. Como es una división de fracciones, se invierten. El denominador pasa como numerador y nos queda 10x sobre x más 10. Esto que tenemos aquí sería el tiempo que le toma a ambos grifos llenar un reservorio, ese reservorio del que estamos hablando. Y ahora sí procedemos a plantear la ecuación que va a involucrar la cantidad de horas que tarda el grifo B. Dice que el grifo B, o más bien la cantidad de horas que tarda el grifo B, que es X, es igual a lo que le toma a los dos grifos juntos, que es lo que acabamos de calcular, 10x sobre x más 10, más 9 horas, o 9 horas más, por decirlo como lo dice el enunciado. Esto que tenemos aquí ahora es una ecuación de una sola incógnita. Por lo tanto, podríamos resolverla, despejar esa incógnita y encontrar el resultado. Y el más 9 que está sumando en el miembro derecho de la ecuación pasaría a restar al miembro izquierdo. Y ahora podríamos multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso el único denominador es x más 10. Por lo tanto multiplicamos toda la ecuación por x más 10 para deshacernos de ese denominador. De manera que nos quedaría x menos 9 por x más 10 igual a 10x. En el miembro izquierdo de la ecuación vamos a tener el producto de dos binomios, que al efectuar ese producto nos quedaría x cuadrado más x menos 90. Voy a hacer una pausa para explicar cómo se hace esto rápidamente. Este tipo de binomios, cuando la x no tiene un coeficiente, o más bien cuando el coeficiente de la x es 1, es fácil de resolver, porque tendríamos x por x nos da x cuadrado. El segundo término sería menos 9, el número que tenemos aquí, menos 9, más 10 nos da 1, multiplicado por x, por lo tanto una x. Y finalmente menos 9 por 10 menos 90. La explicación de esta parte de por qué nos queda 1 o por qué simplemente se resta menos 9 con 10 es porque tendríamos en un momento de la multiplicación x multiplicado por 10, lo que nos daría a 10x. Y en otro momento de la multiplicación tendríamos menos 9 por x, lo que nos quedaría como menos 9x. Y cuando se realice la suma o resta, según sean sus signos iguales o distintos, 10 menos 9 nos va a dar a 1, por lo tanto nos queda una x. Esto aplica, esta manera de hacerlo aplica cuando la x tiene coeficiente 1. Recuerden, simplemente se suman o restan estos números y se les agrega x. Y ese es el segundo término. El primer término se obtiene de multiplicar los dos primeros. Y el tercero de multiplicar los dos segundos. Resolvemos o pasamos a resolver esta ecuación cuadrática. El 10x es positivo en el miembro derecho. Por lo tanto, al moverlo al miembro izquierdo va a ser negativo. Y vamos a tener una x menos 10x igual a menos 9x. Nos queda una ecuación cuadrática y podemos factorizarla, podemos ocupar la fórmula cuadrática, la fórmula general cuadrática, para encontrar las raíces de la ecuación y el resultado del
del ejercicio. Yo lo he factorizado y es necesario encontrar dos números que multiplicados me den a menos 90 y que restados me den a menos 9. Esos números son menos 15 por 6 nos da menos 90 y menos 15 más 6 nos da menos 9. Despejamos de aquí los valores de x, tenemos que o la x vale menos 6 o la x vale 15. Como el tiempo no es negativo, descartamos el valor negativo y quedamos con que x vale 15. Por lo tanto, solo el grifo B lo llenaría en 15 horas. Y la respuesta sería el inciso D. Pasamos al ejercicio 13, donde se nos dice que una pelota pierde las 2/5 partes de su altura en cada rebote que da. Si se le deja caer desde 1 metro de altura, ¿qué altura alcanzará después del tercer rebote? Para que entendamos de qué estamos hablando, tenemos aquí una cierta altura X y se deja caer una pelota. Cuando esta pelota rebota, la altura que alcanza dice que es 2/5 de la altura que tenía anteriormente o desde donde se dejó caer. Luego va a volver a caer, obviamente, y va a alcanzar los 2/5 de la altura que tenía antes, es decir, los 2/5 de los 2/5, y así sucesivamente hasta que deje de rebotar. Así que sería, luego del primer rebote teníamos 1 metro de altura menos 2/5 de 1 metro. La pelota luego en el primer rebote alcanzó solamente 3/5 de la altura. Luego, para el segundo rebote, la pelota cayó desde 3/5 de altura. Por eso 3/5 menos los 2/5 de esos 3/5 nos va a dar 9/25. Para el tercer rebote, la pelota cayó de una altura de 9/25 metros. Por lo tanto, 9/25 menos 2/5 de esos 9/25 es igual a 27/125 metros. Si realizan la división de 27 entre 125, van a obtener un total de 0.216 metros. Pero como el resultado que nos muestran aquí como opciones están en centímetros, hay que convertir esos metros a centímetros simplemente multiplicando por 100. Y el resultado sería 21.60. Así que la respuesta es el inciso B. Pasamos al ejercicio 14. Al calcular las operaciones, nos dan una operación, el resultado es la forma en que se realice esto. Puede haber más de una forma, quiero decir, en dependencia de cómo apliquemos nosotros las propiedades. Aquí hay que aplicar propiedades de erradicación. Recuerden que un exponente fraccionario es una raíz. Si nosotros tenemos n a la 1 sobre 2, esto es como tener una raíz en la que la cantidad subradical es la base n, el exponente es el que tenemos como numerador, en este caso 1, y el índice de la raíz es el que tenemos como denominador de la fracción. De manera general, si nosotros tenemos una base a elevado a la n sobre m, esto se puede escribir como una raíz en el que el subradical es la base a, el exponente del subradical es el numerador n y el índice de la raíz es el denominador m. Más propiedades que se pueden aplicar aquí es el de la raíz de una fracción. Esto se puede separar como la raíz del numerador entre la raíz del denominador, siempre usando el mismo índice, tal y como les muestro aquí. Un error que cometí aquí, por cierto, es que estoy haciendo referencia al índice como que fuera este mismo. Puse la misma variable. No necesariamente tiene que ser la misma. Hago esa aclaración. Así que podríamos aplicar la raíz cuadrada al numerador por separado y al denominador por separado. De la misma manera,
Si aplicamos la raíz cuadrada aquí, existe otra propiedad que sería la raíz de índice m, vamos a decir, de un producto. El producto puede ser a por b. Y ellos pueden tener sus propios exponentes. Puede tener el exponente L, puede tener el exponente X, por ejemplo. Esto se puede reescribir como un producto separado de la base L, base A elevado a la L, y la raíz separada m, multiplicado también por la raíz de índice m de esta segunda cantidad. Se pueden escribir por separado y es lo que he hecho aquí. También algo que he hecho aquí es que donde tengo raíz cuadrada de 18, se puede descomponer el 18 en 9 por 2. Y en el caso en el denominador, donde tenía raíz cuadrada de 2 al cubo, puedo descomponer el 2 al cubo en 2 al cuadrado por 2. Aclarando todas estas partes, aquí tengo un producto, por lo tanto, también podría aplicar por separado la raíz de 9 por la raíz de 2. Y como el 9 tiene raíz cuadrada exacta, puede salir de ese radical. Saldría simplemente como 3. Saldría 3 y de aquí saldría 5. Raíz cuadrada de 25 es 5. Y 3 por 5 me va a dar a 15. Quedando solo bajo la raíz el 2. Y en el denominador, este 2 al cuadrado tiene raíz exacta. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. Por lo tanto saldría el 2. Y la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es raíz exacta también. Saldría el 5. 5 por 2 me daría el 10 que les muestro abajo. Y quedarían atrapados, por no tener raíz exacta, el 2 y el 3. Como los muestro aquí. Donde podrían simplificarse la raíz de 2 del numerador con la que tengo en el denominador. Y me quedaría 3 sobre 2 raíz de 3. Llegado a este punto podríamos racionalizar. Aquí estoy marcando la simplificación. La animación quedó cruzada. Podríamos racionalizar multiplicando entonces por la raíz de 3 numerador y denominador. De manera que nos quedaría 3 raíz de 3 sobre 6. Podemos simplificar el 3 con el 6. Sacamos tercera y nos queda raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. Pasamos al ejercicio 15. Nuevamente una operación. En esta operación nos encontramos con exponentes negativos. Cuando tenemos un exponente negativo, por ejemplo, a elevado a la menos n, esto es equivalente a el inverso multiplicativo, que sería 1 entre a elevado a la n ahora positivo, que es lo mismo que tener 1 a la n, pero 1 a la n sigue siendo 1, sobre a elevado a la n, ya con el exponente positivo. En el caso de que tengamos 1 entre una cantidad que tiene exponente negativo, por ejemplo 1 entre a la menos n, se aplicaría lo mismo, 1 entre el inverso, que sería 1 entre a la n positivo. Solo que en este caso nos quedaría un entero dividido por una fracción. Y recuerden que un entero es como decir una fracción con denominador 1. Así que tendríamos una fracción 1 sobre 1 dividido entre una fracción 1 entre a la n. Por lo tanto, esto es equivalente a multiplicar el numerador, que es 1, por la fracción invertida, o el denominador invertido, que sería a elevado a la n entre 1, que al final sería a la n. Dicho de otro modo, si nosotros nos encontramos con una fracción en la que en el denominador tenemos una cantidad elevado a un exponente negativo, para que se vuelva positivo, esta cantidad que tenemos en el denominador, al invertirse pasa al numerador y nos queda de esta forma. Con este conjunto de propiedades
que les he mencionado, vamos a resolver este ejercicio. En el caso del 3 a la menos 2, como se encuentra con exponente negativo, al invertirlo va a quedar en el denominador como un 3 al cuadrado, exponente positivo. Y en el caso del 2 al cubo, que se encuentra en el denominador, al invertirlo para cambiar el signo del exponente, nos va a quedar en el numerador como un 2 al cubo. En el caso de 0.3 multiplicado por 10, seguramente recordarán que cuando multiplicamos números decimales por potencias de 10, por ejemplo el 10 es 10 a la 1, lo único que se hace es que el punto decimal se corre cierta cantidad de espacio a la derecha. Esa cantidad de espacio está en dependencia del número de ceros que posea el múltiplo de 10. Por ejemplo, como es un 0, entonces corremos un espacio a la derecha. 0.3 por 10 nos va a dar a 3. En el caso de 0.2 por 20, el 20 es como decir 2 multiplicado por 10. Así que tendríamos 0.2 multiplicado por 2 multiplicado por 10. 0.2 por 2 sería 0.4. Y al multiplicarlo por 10 aplicamos lo que les mencioné antes. Simplemente se corre un espacio, el punto decimal. De manera que aquí tendríamos 3 y aquí tendríamos 4. Vamos a realizar eso, ya queda como les venía mencionando, el 2 al cubo nos queda arriba, exponente positivo, 3 al cuadrado en el denominador, exponente positivo también. Luego de esto tendríamos en el numerador 8 multiplicado por 3 y en el denominador 9 multiplicado por 4. Sin embargo, antes de realizar esto, podemos trabajar, como estamos trabajando dentro del paréntesis, este 3 se puede simplificar con uno de los que tenemos aquí. Decir 3 al cuadrado es como decir 3 por 3, así que tenemos aquí 2 veces multiplicado el 3. Tachamos 1 con el numerador y listo. El 8 sale del 2 al cubo y aquí el 4 todo sigue igual. Vean que aquí solo nos quedó un 3. Se pudo haber simplificado también el 2 al cubo con el 4, ya que 4 es 2 al cuadrado. Sin embargo, por el momento lo dejé tal y como está. Una vez que se simplifica el 8 con el 4, sacamos cuarta de 8 es 2, nos queda 2 en numerador, y cuarta de 4 es 1, así que nos queda 3 por 1 en el denominador. Ahora, 2 tercios elevados al cuadrado es como decir 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado. De manera que nos quedaría 4 novenos, y la respuesta sería el inciso A. Pasamos al ejercicio 16, tenemos 6 al cubo por 1 tercio al cuadrado, una nueva expresión aritmética. Igual que en el caso anterior, podríamos aplicar la regla de la potencia y 1 tercio, como es un exponente fraccionario, sabemos que es una raíz de índice 3, es decir, una raíz cúbica, y por una de las propiedades que les mencionaba antes, sabemos que esta raíz cúbica se podría aplicar a cada uno de los elementos que están dentro del corchete, tal y como les estoy señalando, ya que todos ellos se están multiplicando. Sería en este caso raíz cúbica de un producto, así que se puede separar como la raíz cúbica de los factores que componen ese producto. No es aplicable si nosotros tenemos una suma, por ejemplo 1 más 3, y está elevada a la 1 tercio, no es aplicable raíz cúbica a cada uno de los elementos. No es aplicable. Aplica solo para multiplicaciones. Aclarado eso, entonces vamos a aplicar la raíz cúbica a toda la expresión que está dentro de corchete. El 6 al cubo equivale a 216 multiplicado por 1 tercio al cuadrado, donde tendríamos 1 al cuadrado 1 y 3 al cuadrado 9. Por lo tanto, 1 noveno. Y en el denominador 2 al cubo es 8, 1 medio al cuadrado es 1 cuarto y 1 tercio al cubo es 1 sobre 27. Ahora podemos simplificar 216 con 9, lo que nos va a quedar 24 multiplicado por 1. Y en el denominador podemos sacar cuarta de 8
que es 2, y cuarta de 4, que es 1. Por lo tanto tendríamos 24 por 1 en el numerador, y en el denominador 2 por 1, 2 por 1, 2. Y luego 1 por 1, 1, y 1 por 27, 27. Quedándonos reducida la expresión. Y tendríamos 24 dividido entre una fracción. Recuerden que esto equivale a multiplicar el numerador 24 por la fracción denominador invertida, quedándonos de esta forma. Y ahora podríamos simplificar el 24 con el 2, tiene mitad, de manera que nos quedaría 12 multiplicado por 27. Ahora 27 tiene raíz cúbica exacta, es 3, porque 3 veces 3 por 3 por 3 es igual a 27. De manera que, como tiene raíz exacta, podemos extraerlo de la raíz cúbica y nos quedaría 3 raíz cúbica de 12. Si no ha quedado claro, vuelvo a mencionarlo. El 27 es como decir 3 al cubo. Y está siendo multiplicada por 12. Como aquí tenemos la raíz cúbica de un producto, equivale a aplicar la raíz cúbica a los factores por separado. Como el 12 no tiene raíz cúbica exacta, no podemos hacer nada más, ahí queda. Pero en el caso del 3 al cubo sí podemos simplificar el índice con el exponente y nos quedaría 3 multiplicado por la raíz cúbica de 12, que es la respuesta a la que llegamos. Por lo tanto, la respuesta es el inciso E. Pasamos al ejercicio 17. Nuevamente simplificar una expresión. En este caso se envuelven o se mencionan más radicales. Hay radicales dentro de radicales. Lo que vamos a hacer es descomponer, por ejemplo, el 32 se puede descomponer en 2 elevado a la 5, ya que el 2 multiplicado 5 veces nos da 32. A la vez, el 2 a la 5 se puede descomponer en 2 elevado a la 4 multiplicado por 2. En el caso del 18 lo podemos descomponer en 9 multiplicado por 2. Y a la vez el 9 lo podemos descomponer en 3 al cuadrado. De manera que aquí tenemos 3 al cuadrado por 2. 9 por 2 es 18. El 512 por el momento no lo trabajamos. Una vez que hemos hecho eso, entonces vamos a extraer de los radicales aquellos elementos que tengan raíz exacta. Por ejemplo, el 9 tiene raíz exacta. Por lo tanto podemos extraerlo. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y ese 3 que hemos extraído sale... Una vez que sale de aquí, sale a multiplicar con el 2 que tenemos en el exterior. 3 por 2 nos va a dar 6. Y nos quedaría 6 raíz de 2. En el caso del 2 raíz de 5, les decía que 2 a la 5 lo podemos escribir como 2 a la 4 multiplicado por 2. Dado que se encuentra dentro de una raíz cuadrada, podríamos aplicar la raíz cuadrada a los factores por separado. De manera que tendríamos raíz cuadrada de 2 a la 4 multiplicado por raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 a la 4 es exacta, ya que el 4, que es el exponente, es divisible entre el índice. El índice de la raíz cuadrada es 2, y 4 dividido entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, nos quedaría 2 elevado al cuadrado. Si esto no les ha quedado claro, entonces les recuerdo que una raíz, un radical, lo podemos expresar como un exponente fraccionario. Colocamos la misma base, que es el subradical, su exponente, y como denominador del exponente, el índice del radical, que en este caso es 2. 4 entre 2 nos va a dar a 2, así que tendríamos 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es igual a 4. Ese 4 que obtuvimos al sacar aquí el 4 el 2 al cuadrado, sale a multiplicar con este 3. De manera que nos queda 3 por 4, 12, pero luego se divide entre este 2. 12 entre 2 nos va a dar este 6 que tenemos aquí. Todo eso lo resumía para ahorrar espacio. Bueno, una vez llegado a este punto, vemos que tenemos aquí dos cantidades iguales que tienen signo distinto. Ambos son 6 raíz de 2, solo que uno es positivo y uno negativo, por lo tanto se restan y se anulan, son iguales a 0. Y nos quedaría dentro del radical 2 elevado a la 9, que es lo mismo que 512. Ahora vean bien que este exponente es divisible por el índice. Por lo tanto, podemos extraerlo
simplemente dividimos el exponente entre el índice. 9 entre 3 nos va a dar a 3. De manera que tendríamos 2 elevado al cubo. Una vez que se simplifica el exponente con el índice, nos va a quedar 2 elevado al cubo, y 2 al cubo es igual a 8. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. En el ejercicio 18 también trabajamos con radicales. En este caso podremos trabajarlo más fácil. En el primer caso tenemos raíz cúbica de 8 entre 27. Ambos tienen raíz cúbica exacta, tanto el numerador como el denominador. Recuerden que cuando tenemos el radical de una fracción, podemos aplicar radical al numerador y dividir entre el radical del denominador. Si aplicamos esto, entonces tendríamos raíz cúbica de 8 entre raíz cúbica de 27. Lo mismo para el segundo caso, solo que sería raíz cuadrada de 64 entre raíz cuadrada de 36. De manera que nos quedaría así, ya que raíz cúbica de 8 es 2, raíz cúbica de 27 es 3, raíz cuadrada de 64 es 8 y raíz cuadrada de 36 es 6. Tocaría simplemente sacar mínimo común múltiplo, que es 6, y realizar la suma de fracciones. 6 entre 3 es 2, y voy a repetirlo, aunque creo que tal vez no haga falta. 6 entre 3 es igual a 2, y 2 multiplicado por 2 es igual a 4. Más 6 entre 6 da 1, y 1 por 8 es igual a 8. 4 más 8, 12, 2 entre 6 igual a 2. Así que la respuesta es el inciso B. Pasamos al ejercicio 19, donde nos encontramos con un problema. Dice que Roberto Hernández acabó el bachillerato, se graduó de abogado 6 años después, se casó 5 años después, se embarcó para Nicaragua 7 años después y 12 años después obtuvo una cátedra. Si Roberto tuviera 12 años más, habría nacido en 1909. ¿En qué año tuvo su cátedra? En primer lugar, hay que ver cuántos años transcurrieron para que obtuviera la cátedra. Y fueron 45 años. Simplemente tienen que sumar todos los años de bachillerato, de graduarse de abogado, casamiento, el retorno a Nicaragua, etc. Suman 45 años para que él obtuviera la cátedra. El truco está donde nos dicen, si Roberto tuviera 12 años más, habría nacido en 1909. Si una persona tiene tantos años más, es porque nació tantos años antes de cuando nació. Pueden hacer la prueba ustedes que con su edad. Por ejemplo, la mayoría de ustedes seguramente tienen 17 años. Por lo tanto, si ustedes tuvieran 12 años más, que serían 29, es porque habrían nacido 12 años antes que cuando nacieron en realidad. Entonces esa es la idea que tenemos aquí. Pero como el señor no tiene 12 años más, entonces no nació 12 años antes. Por lo tanto, nació 12 años después de 1909. Luego entonces él nació en 1921. Como pasaron 45 años para la cátedra, él obtuvo la cátedra en 1966. Espero que esto les haya quedado claro, esta parte de los 12 años. Llegamos al ejercicio 20, el último que resolvemos en este primer video. Se trata nuevamente de un ejercicio acerca de llenar un estanque. Dice que el estanque tiene una capacidad de 300 litros, está vacío, cerrado el desagüe. ¿En cuánto tiempo se llenará si abrimos al mismo tiempo 3 llaves que vierten la primera 36 litros en 3 minutos, la segunda 48 litros en 6 minutos y la tercera 15 litros en 3 minutos? Primero hay que saber cuánto aporta cada una de estas llaves por minuto. Ese sería el caudal por minuto. En el caso de la primera tenemos 36 cada 3 minutos. Había olvidado señalar la respuesta. Continuamos. En el caso del primero tenemos 36 litros en 3 minutos. Por lo tanto llena 12 litros por minuto. La segunda 48 litros en 6 minutos
por lo tanto 8 litros por minuto. Y la tercera, 15 litros cada 3 minutos, por lo tanto 5 litros por minuto. El caudal de las tres juntas sería la suma de estos tres caudales, que serían 25 litros por minuto. Ahora, como necesitamos averiguar el tiempo, recuerden que el tiempo sería la capacidad del estanque dividido entre el caudal, y en este caso el caudal de las tres combinadas. Así que tendríamos 300 entre 25 litros por minuto igual a 12 minutos. Por lo que la respuesta sería el inciso D. Hemos llegado entonces al final de este primer video. Hemos resuelto los primeros 20 ejercicios de aritmética. En el siguiente video resolvemos los otros 20. Debo mencionar que esta guía contiene 200 ejercicios, son 5 secciones y cada una contiene 40 ejercicios. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Los espero en el siguiente.